Hola y bienvenido a un nuevo video más de este canal. Hoy vamos a estar reaccionando a un conflicto que hay sobre Counter. Eh, Vamos a reaccionar, vamos a entender y vamos a dar nuestra opinión. Vamos a lo que venimos. Pasemos a la PC. Estamos aquí en la PC y este es el video relacionado al conflicto. El canal de este jugador se lo dejaré en la descripción. O si quieren indagar un poquito más, ahí le voy a dejar su canal de YouTube. Vamos a lo que viene. Se darán cuenta que en los últimos días hubo un super update de CS, ¿no? De Counter-Strike 2. ¿Qué pasa aquí? Bueno, este update se vio como algo muy grande, yo creo que en los primeros 7 minutos del post. Y después de ver todos los detalles y demás, nos damos cuenta que no es más que agregar colecciones de skins. No los voy a marear con lo mismo, he hablado de esto varias veces, pero aquí el tema y la perspectiva que me gustaría dar es no solo a mi opinión, sino ya a una opinión un tanto más general. Normalmente soy el que llora un poco más sobre la situación. Se le ve que está súper enojado con lo que está pasando. Y prácticamente es sobre la actualización de content. Vamos siguiendo viendo el video. Tal vez porque estoy un poco biased con CS y lo quiero mucho el juego y demás y creo que, bueno, hay que permanecer un poco neutral también, ¿no? Un poco mi culpa. Puede ser que veo muchos skins en este post. Puede ser que veo como unas cuantas cajitas y colecciones y demás. Y puede llegar a ser que veo solamente una fotografía y unas cuantas líneas de cambios al gameplay. Mi perspectiva nada más. No es solamente mi opinión, definitivamente es una opinión muy pero que muy fuerte en la comunidad que hay ya de Counter-Strike, que llevamos esperando por mucho tiempo, cambios al gameplay, avances en el anti-cheat que al Prácticamente el conflicto es sobre el gameplay y el anti-cheat. Vamos a seguir escuchándolo. Va a seguir entendiendo y dar nuestra opinión. parecer los han implementado. Ya saben que siempre es como al parecer. Nunca se va a publicar ese tipo de cosas sobre anti-cheats y menos sobre anti-cheats. Imagínense ahora de updates. En este post que tenemos, aquí está en inglés, lo he pasado a español para que podamos entenderlo un poco mejor. Válvula, siendo Valve. En este post de Reddit, afortunada o desafortunadamente, se habla sobre este último update que hubo. Que este update no es una actualización importante. Hay varias opiniones, la mayoría van a tirarle un poco de backlash a Valve, definitivamente, de que es solamente una actualización para monetizar. Si no saben muy bien qué se agregó, no se preocupen, ahora mismo les doy un resumen por si es solamente lo que quieren saber. Perfecto. Y los que quieran saber un poco más la opinión de todos los demás y la comunidad, quédense en el video completo. Los cambios son full a skins, a cajas y pocas cosas más. Realmente, ¿qué es lo que se cambió a gameplay? Se ven como muchos cambios en los mapas, pero realmente son cambios mínimos. En el caso de Inferno, es enfocado a Banana, que se ve un tanto más limpio, que se vea como un poco más abierta la zona, justo para que coincida mejor con el tamaño de la versión de CSGO, para que sea más fiel al de Counter-Strike Global Offensive, con todo y que Inferno es uno de los mapas más odiados. Creo que es un take bastante extremo, pero definitivamente no hay muy buenas opiniones sobre Inferno. Todo lo demás, que parece muy poquito, va enfocado a monetización. Considero bastante probable que muchos piensen, hey, la comunidad y la gente se está quejando de lo mismo, de content, de el registro, de los propios modos de juego, que sí, pero ya hay un sentimiento de Valve nos está vendiendo una cantidad de humo con el enfoque que llevan en estas actualizaciones. ¿A qué me refiero con el enfoque? Vean la cantidad de comentarios, loco. O sea, es absurdo el feedback que la gente está dando. No es cualquier cosa. Ya
es como un enojo bastante pedorro, inclusive llegando a ser sarcástico muchas veces. El enfoque va a que estos updates los tratan como major updates, una especie de toque a operación o algo así como, vean, loco, la cantidad de content, Dios mío. Vemos rico anuncio. Seguimos viendo el video. Colecciones de skins. Colecciones de skins. No hay más. Yo en lo personal estoy muy agradecido con el tema de la AWP Printstream. Para los que no sepan, es mi AWP preferido desde que salió el prototipo en el workshop. Es una maravilla. Pero de ahí en fuera, sí, loco, skins está muy bien, está Gucci. Este tipo de contenidos, lo único que deja ese sabor raro son comentarios como este. Nos vamos a que el top comment de esta actualización, sin ningún clown sticker que normalmente va por ahí, básicamente dice otra actualización que es un cash grab y que es una actualización inútil, básicamente. Dice que en vez de agregar cosas que estaban en Global Offensive, que era contenido bastante jugoso, creo yo, al final, evidentemente, y ya el conglomerado de features que tenía CSGO, simplemente agregaron content que hace el que puedas o da la posibilidad a pagar $80 para esta especie de Battle Pass. Les voy a explicar más o menos lo que agregaron en temas de gameplay y ustedes sacarán sus propias conclusiones. No voy a decir si está pésimamente mal, que lo está, o si está pésimamente bien. Muy bien, estamos en el juego, tenemos nuevos ítems. Dices, bueno, brutal. Tenemos el pase, ¿no? Que el pase en mi moneda, digamos que cuesta una prox de $15. Viene y resulta que Valve te permite comprar los pases que quieras. Tú aquí te puedes gastar la casa. Dirán, eso es mentira. Solamente me permite activar 5 pases. Hay un truco, como suele ser con Valve. Si tú tienes un pase el cual ya completaste, que solamente son 40 créditos, hay un botón que sale al lado del pase el cual te permite eliminarlo para liberar un slot. Entonces puedes comprar otro pase. Esto ha causado muchísima polémica en las granjas Definitivamente, Contel es un negocio redondo. Ese hombre, Dios mío. de bots, porque hay granjas de bots los cuales adquieren pases y pases y los van completando para comprar otro pase. Multiplíquenlo por miles de bots. ¿Saben el income que es eso para Valve? No voy a decir si está bien o si está mal. Solamente les pido que lo piensen. El artículo edición limitada es este skin de aquí, con diferentes patrones, lo de siempre, diferentes cositas, ¿no? O sea, puedes tener como diferentes dibujitos. Una escopeta como el artículo principal de esta colección o nuevo Armory. ¿Cómo es esto? No tengo idea. Creo que una selección muy rara. 100 días para que esto se quite. Estamos hablando de más de 3 meses. Ya. Las cajitas, como les dije, toda la cosa. Y aparte hay que comprar la llave, ¿sí? Bueno, skins bonitos. Cambiaron el logo de lo del cuchillo. Si a mí me lo preguntan, loco. El otro tenía como que el classic icono del cuchillo de CS. Esto me recuerda a una maquinita de las de casino. Entre cambiecito y otro, porque sí optimizaron un poquito el mapa, le quitaron un tanto de clutter, ¿no? De objetos, para que el mapa se vea más claro, ¿no? Que no haya tantas cositas extrañas. Podemos ver que si nos vamos para banana, entre otras cosas, como dije, mínimas, se ve bastante igual, si me lo preguntan. O sea, no es por hate. Recuerden que adoro este juego. Diríamos en mi país, y es una expresión que se utiliza normalmente para políticos corruptos
que te quieren vender una cantidad de humo y te quieren ver la cara, perdón la palabra, de pendejo, nos quieren dar a tole con el dedo. Es lo mismo, loco. Sí, ok, pixelitos. Vale. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Yo entiendo a todas aquellas personas que me dicen es difícil ser fan de Counter-Strike ahora mismo. Los entiendo como no tienen una idea. No lo comparto porque, bueno, o sea, yo presento un gusto muy particular por el juego. Pero quien se vea como desafiado con esa opinión, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Cómo se puede llegar a pelear contra este tipo de movimientos o este tipo de actualizaciones? ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cómo se pueden cancelar de forma crítica y constructiva? La mejor manera es con su money, con los Dolans. Literalmente, no sé, ¿no? No quiero que este juego se vuelva una especie de gambling platform, que, o sea, me está dando esa impresión, lo cual es, consigue ítems y el plus es que puedes jugarlos. ¿Entienden a lo que me refiero? Las texturitas, sombras de una ventana, tal. Es tal cual la expresión. Atole con el dedo, lo que significa es tomarte un poco el pelo, ¿no? Esa es la expresión, por si no me expliqué muy bien, ¿no? Anteriormente. Al final del día, lo que me pone un poquito purista es ver esto de aquí. Que el update diga específicamente Major Update. Cientos y cientos de mensajes. Esto es una comunidad que literalmente tiene un ardor fuerte y completamente entendible. Se ha vuelto muy extraño la manera en la que actualizan este juego y el foco en sus propias actualizaciones y contenidos, ¿no? Pero al final de cuentas, quería hablar sobre esto, darles un poco de contexto por el cual no me enfoqué a una actualización nueva, todo lo que debes saber sobre el nuevo update de Counter-Strike 2. ¿Qué les voy a decir, loco? Honestamente, digo, aquellos que hagan contenido de skins, bien, no me importa. El tema es, ¿qué les voy a decir? Banana así se expandió y Train se optimizaron las sombras. Todo lo demás, mete money. Está bien el money, como les dije, no pasa nada con los Dolans, pero de esa manera, no lo sé, people. Los leo en los comentarios, díganme que no soy el único ardido aquí, espero no ser el único que está llorando sobre esto. Un abrazo a todos, nos vemos, hasta la próxima. Prácticamente mi opinión que doy sobre este caso es que ubicando en skin, en pase, eh, y no se están ubicando en lo que tienen que estar, en mejorar el juego para que los jugadores, los que lo consumen, disfruten el juego, sientan algo diferente, que no sea lo mismo. Prácticamente el muchacho aquí lo explica y se nota lo enojado que está, porque me siento como si fuera yo, porque si es un juego que yo amo, pues me gusta mucho el PUBG y criticamos mucho el PUBG sobre la razón de la mejora y esa cosa, pero en él hacen una actualización prácticamente lo mismo, prácticamente lo que están poniendo son las skins para que el juego se haga más de dinero, pero y lo que lo consumen quieren algo diferente. Entonces la comunidad prácticamente está súper enojada con este nuevo update que hizo Counter y está súper enojada. Eh, Seguiré investigando y voy a ver qué es lo que pasa de ahora para adelante con Counter y si pasa algo haré un segundo video sobre hablando de este tema. Nada, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima. Bye.